más nos volvemos a encontrar en HD Historias Deportivas, en esta ocasión para continuar contando un poco más sobre los deportistas de esta ciudad y en este caso, en el segundo programa, vamos a estar hablando con Aníbal Fernández, el Sabonín, el instructor de taekwondo, que ha tenido una larga carrera, una extensa profesión y justamente está aquí a mi lado. Lo saludo, Aníbal, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Estamos muy contentos de poder hablar con vos, de poder conocer un poco tu historia y nos gustaría quizás comenzar haciendo una línea de tiempo hacia atrás y que me cuentes dónde naciste, en dónde viviste. Sé que está todo muy conectado con Berisso, así que vamos a ir deshilachando un poquito cada historia. Bueno, ¿dónde nací? Acá en Berisso. Nací en el año 1970, 7 de noviembre de 1970. Vivo en el barrio de Villa Azula, sigo viviendo en el barrio de Villa Azula. Y bueno, me crié toda mi infancia ahí, mis amigos ahí. ¿Tenés familia inmigrante, gente que viene de la misma ciudad o de otros lugares? Sí, mis abuelos son italianos. O sea, mi familia por parte de mi mamá es toda italiana y por parte de mi papá son del Chaco. Y me imagino que alguna influencia con el deporte vino por esos lados o nada. Mirá, que recuerde, jugué desde muy chico al fútbol hasta los 17, casi antes de cumplir los 18 años. Fútbol, mi viejo es un apasionado del fútbol. Claro. Así que bueno, jugué en distintos clubes acá en Berisso, tuve la suerte de jugar en gimnasia. Mi vida deportiva fue el fútbol. ¿Qué edad tenías cuando jugaste en gimnasia? 16 años. O sea, ¿podías enfilarte hacia una carrera futbolística? Sí. ¿Y por qué se dio? Mirá, que recuerde, estaba Pedraza y Reza en esa época. Yo en esa época jugaba en Villa San Carlos. Y bueno, ellos me llevaron a probar ahí, estuve un tiempo ahí. Pero era como que ya, no sé si cansado, pero sí, viste, era un poco exigente. Mi viejo en la parte deportiva siempre fue exigente. Y era como que también me sentía un poco ahogado, viste. Me dijiste que tu papá era un apasionado del fútbol. ¿Tengo que inferir que vos no lo eras? Sí, pero ¿cómo te puedo decir? Viste que uno entra en una edad donde también necesita esa libertad de estar con los amigos. Adolescencia. Bueno, claro. A ver, no le recrimino nada a mi viejo porque gracias a eso me enseñó por ahí esos valores de conducta deportiva, lo cual hoy estoy muy pegado en eso. Cerrás la puerta de gimnasia y ¿qué pasa? Después del fútbol tuve un año sin hacer deporte. Un año, no sé si de vagancia, pero sí de compartir cosas con amigos. En esa época, bueno, estaba estudiando en Astillero. Me dediqué un poco, ya te digo, a estar con mis amigos, a salir a bailar. Cosas de esa edad, ¿viste? 17, claro. 18 años. Y en esa época vos ya estudiabas, como me comentabas recién, ya estudiabas, ¿tenías alguna vocación para trabajar en algún lugar, alguna necesidad? Yo estudié en la Escuela Técnica, en esa época la Escuela Técnica Nacional de Astillero Río Santiago. Me recibí, soy técnico electricista, aunque no ejercí muy poco, porque ya te digo, siempre me apasionó el deporte, siempre. En ese lapso de un año que estuve sin hacer deporte, todos mis amigos practicaban taekwondo. Mirá. Y, ¿cómo te puedo decir? En el horario que por ahí nos podíamos juntar, ellos iban a taekwondo. Entonces me quedaba un poco solo, por ahí de rato. Yo me crié en el barrio de Villa Azul, iba un rato al club, jugábamos un poco a la paleta, un poco al fútbol. Era así la vida en esa época. Y en esa época previa, o sea, todavía cuando estabas en gimnasio, cuando jugabas al fútbol, ¿cómo era tu vida, tu rutina, tu situación familiar? ¿Fue una infancia dentro de todo común? Más o menos. Mi familia es humilde, bueno, mis viejos son separados. Yo viví todo, o sea, sigo viviendo con mi vieja. Ella fue el pilar en ese momento de transición, de la separación. De la familia. Yo en esa época, bueno, terminé de estudiar en Astillero. Como salida de la secundaria nos dejaron estar trabajando ahí, así que tuve que ser a la vez. Yo tengo 2 hermanos menores, un varón y una mujer, Emanuel y Viviana.
tuve que hacer un poco el rol de padre también, viste, que no es fácil cuando hay una separación, más, ya te digo, en una familia humilde. ¿Y ahí estabas estudiando? ¿En algún momento necesitaste trabajar siendo joven o siempre pudiste llegar? No, a ver, empecé a trabajar a los 12 años. Ya te digo, mi familia eran quinteros, de los que por ahí quedan muy pocos. A los 12, cuando cumplí 12 años, me voy a la quinta a trabajar con mi madrina y mi tío, en la rastra con el caballo, a juntar los cajones de tomate, a la mañana, y a la tarde, cuando salía de la escuela, mi madrina en esa época tenía una verdulería, iba a atender la verdulería, y era así. O sea, nada de paga efectivo, ¿eh? Claro. Lo que ganaba era cosas de la verdulería. Comida. Comida, sí. Bueno, me imagino que también en esa época es también difícil adecuarse a tener que ir a la escuela, me sumás el fútbol y encima trabajar. Y no, a ver, no era fácil. No era fácil, yo siempre lo charlo hoy por hoy con los chicos que tengo de alumnos, porque uno mal o bien, viste, trata de darle los mejores consejos. Yo de mi familia estoy agradecido por la crianza que me dieron. Yo o sea, claro. No la pasamos fácil y bueno, es así. Entonces te quedabas solo, no sabías qué hacer si tus amigos iban a practicar taekwondo, ¿y qué pasó? Y 2 o 3 veces me invitaron, pero era un poco reacio a eso, ¿viste? Me invitaban, por ahí los acompañaba. En esa época yo practicaba en el Club Villa San Carlos. Ya estabas sin la pelota, sin fútbol. Sí. En esa época estaba sin hacer deporte, porque era como que, ¿cómo te puedo decir? El deporte si lo encaro a pleno. O sea, los días que yo jugaba al fútbol no salía, ¿viste? Me acostaba temprano a dormir, era todo así. Entonces, un poco ahogado, dije, bueno, basta. Hablé con mi viejo, le dije, no quiero jugar más al fútbol. Hubo un quiebre un poco en la relación ahí, porque si bien estaba... el sueño del padre también. Y podía haber llegado, porque ya te digo, en esa época jugaba entre Gimnasia y Villa San Carlos. Estábamos ahí, ¿viste? Y bueno, estuve un año sin hacer deporte, mis amigos me invitaban, yo era un poco reacio, los acompañaba, pero nunca entré. Hasta que un día, bueno, me invitaron, el profesor me invitó, hice una clase, 2, 3, y así me fui enganchando. Y ahí me imagino también que cuando tuviste que abandonar la pelota y después pasar a otro deporte, empezaste a ver cosas distintas, porque no es lo mismo un gimnasio de un club de fútbol que un gimnasio de taekwondo, más me imagino en épocas donde no era tan practicado el deporte, por lo menos en Argentina. No, claro, o sea, eran, ¿cómo te puedo decir? 2 disciplinas completamente distintas porque de la bravura y de la pasión del fútbol pasar a un arte marcial donde la disciplina marcial y la cultura es totalmente distinta, tratar de adecuarse no fue fácil. Hay valores que seguramente están en todos los deportes, que el fútbol los tiene, pero las artes marciales tienen de por sí ya una especie de biblia, si se quiere, de lo que es los valores en el deporte, mismo los nombres que así la describen. Claro, ¿También te conectaste rápido con eso o lo dejabas pasar como un arte más? No, porque a lo primero lo tomé como un deporte. Iba por ahí, me acuerdo que practicábamos 3 veces por semana, pero nunca iba las 3 veces, te soy sincero. Iba 2 veces, una vez, por ahí faltaba una semana, porque todavía no sabía si realmente era lo que quería o no, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, mis compañeros, en esa época mis amigos, me decían que siga, que no deje. Y sí, estaba un poco indeciso. Por ahí los chicos del fútbol me invitaban a jugar, iba a patear. Estaba de novio en esa época, ¿viste? Claro. Todo
Sí, sí, todo confluye claramente, Claro, pero en sí, algún sí. momento se profesionalizó, o sea, se hizo profesional, se profesionalizó el deporte en tu cabeza, ¿o no? Sí, creo que porque ¿Lo después... sentiste eso? ¿Lo notaste? Sí, sí. Yo creo que era amarillo Punta Verde. En esa época yo todavía trabajaba, porque después me fui de astillero, me fui a vivir a Mar del Plata. Era una época un poco bohemia la mía, ¿viste? Me fui a vivir a Mar del Plata, estuve trabajando allá en una casa de electricidad, después volví. Volví sinceramente porque extrañaba a mi vieja, ¿viste? No me adecué a la ciudad, si bien, viste, allá en Mar del Plata la gente era macanuda, me fui a, ya te digo, trabajar en una casa de electricidad, me había hecho amigo del hijo del dueño, el hijo del dueño me había llevado a vivir a la casa de él, no me faltaba nada. Pero extrañaba a Berizo, mi familia, mis amigos. ¿Cuántos años tenías ahí más o menos? Mira, creo que tenía 22, 23 años, creo que tenía. ¿Y en qué momento empezaste a tener un grupo, más allá de tu grupo de amigos, o conformar un grupo de gente que practicaba taekwondo, con la cual ya te empezabas a ver más seguido y con el correr de los meses y años, como por ejemplo ocurre en un club, como pasa también en los clubes de fútbol y como seguramente te pasó Y previamente? yo vuelvo de Mar del Plata y ahí empiezo, o sea, retomo las clases de taekwondo, ya un poco, más, ¿cómo se podría decir por ahí más decidido? Pero no sé si es la palabra. Pero empiezo a ir más, hasta que en el año 94, julio del 94, rindo para Primer Dan. Yo en esa época volví de Mar del Plata, empecé a trabajar en Techín. Rindo para Primer Dan, y cuando rindo para Primer Dan es como que me hizo un clic la cabeza. Y bueno, yo en esa época ya justo había nacido mi hija, la más grande, era bebé, tenía meses, y bueno, decido dejar de trabajar en Techín y me dedico a dar clases de taekwondo. Eso con mi viejo hizo un quiebre porque mi viejo, criado a la antigua, no entendía cómo un podía deporte dejar. se puede monetizar. Claro. Y cómo no puede jugar al fútbol y sí taekwondo. Claro, estuvo, creo que, no te quiero mentir, pero estuvo casi 5 o 6 meses sin hablarme, no me dirigía la palabra porque no, era como que lo había, viste, no sé si deshonrado, pero no podía entender que había dejado, Techín en esa época era una de las empresas muy grandes, Sí. estaba dentro de destilería, dejado eso por taekwondo. Y ya a los 20 y pico, más cercano a los 25, no son lo mismo que los 17, ¿no? Ya hay que tomar decisiones, empezar a pensar en la independencia económica. Claro. Y en el medio decidís dejar una empresa donde Sí, porque en tenés esa un época sueldo. yo me acuerdo que, Techín me llevaba, yo trabajaba en destilería y había días que me llevaba a Gándara, viste, la fábrica de leche Gándara, Sí. a trabajar, así que yo les cuento a los chicos, me levantaba 4 de la mañana, me iba hasta Plaza Italia, tomaba el micro, me iba hasta Gándara, volvía a las 6:30, de ahí me venía a entrenar, en esa época entrenábamos en Atila, de ahí de Atila me volví a entrenar a un gimnasio que había en la 30, llegaba a mi casa a 10:30, 11 menos cuarto. Y no había ni tiempo para comer. No, nada. Pero bueno, eso es lo que fue haciendo que me vaya enganchando más Claro. y más con el taekwondo. Y en esa época ya de decisión, como vos recién decías, no sé si decirlo decidido, bueno, claramente tomaste un horizonte, decidiste seguir sí, esto. ¿En qué momento te empezás a amigar o te empiezan a llegar las ofertas, por decirlo de un modo, de competencias, de ir a diferentes eventos? Y yo competí, en taekwondo competí de que era punta amarilla, que es el primer cinturón. Desde ahí empecé a competir, mi primera competencia fue en el club Villa Elisa. De ahí empecé a competir, ya te digo, bueno, con idas y vueltas, competía, dejaba, viste, así. Siempre me gustó la competencia. La vida es una competencia, viste, con uno mismo. Entonces iba, venía, hasta que, bueno, como cinturón negro, la primera competencia internacional fue en el 95, en Uruguay, en un campeonato sudamericano que se hizo, el cual me fue muy bien, que salí primero, y eso también es como que te va abriendo diciendo, bueno, si pude competir acá afuera, bien,
vamos a meterle un poco más y así. Después, en el 96, viajé al campeonato panamericano que se hizo en Canadá. Ahí salí quinto. Un campeonato que había casi 1.300 competidores, ¿viste? Claro. Yo competí siempre en una categoría que es hasta 63 kilos, una de las más numerosas, con reconocidos competidores, ¿viste? A nivel mundial. Y bueno, siempre estuve ahí. Estamos conversando con el Sabonín Aníbal Fernández en Historias Deportivas y bueno, hay muchas cosas para contar, pero quería dejar esta pastillita. ¿Cuántas veces te confundieron con el político? Todos los días. A mí me pasó por lo menos. Ya que me llamo Aníbal Fernández, es fuerte. Y ya da alguna impronta, ¿no? ¿En qué momento o cómo te encontraron tus 30 años? Mis 30 años. En cualquier aspecto de la vida, no necesariamente en el taekwondo. Aspecto de la vida. A ver. Deportivamente, bien. Bien porque uno va madurando en un montón de cosas. Siempre me gustó estar deportivamente con lo último. Siempre me gustó innovar. Siempre me gustó y me gusta ir aprendiendo, ¿viste? Me gusta mirar, me gusta observar, leo mucho por internet. No soy de leer el diario ni libros, pero leo mucho por internet. Tengo amigos con los cuales converso de muchas cosas, pero a veces me gusta pedir consejos. Yo me acuerdo que en esa época tenía algunos amigos que hoy ya, por cuestiones de la vida, algunos se han ido ya de este mundo. Y en esa época éramos un grupito de 4 o 5 y charlábamos por ahí de cómo la vuelta a la vida nos había separado y después nos había vuelto a juntar. Nunca pensaron esos amigos que podía ser profesor de taekwondo, claro. ¿Viste? Y también en cuestión personal, pudiste mantener una línea normal, tuviste altibajos, me refiero a la cuestión anímica, la autoestima, que por diferentes cuestiones externas se puede ir complicando. Y anímicamente, no sé, porque creo que, a ver, el taekwondo me enseñó a manejar ese sentimiento, el ánimo, ¿viste? Entonces es como que nunca trato de tener energía negativa. Nunca trato. Y si percibo energía negativa, prefiero alejarme. No. Creo que la energía negativa no le es ni bien a ninguna persona y me siento una persona con energía sumamente positiva. Entonces la energía positiva que creo que largo es mayor de la negativa que puedo recibir. O sea que los valores del taekwondo un poco han aprendido, más allá de eso que era al principio un deporte nada más. Sí, hoy por hoy el taekwondo es mi vida, mi pasión. Entonces traté de que la filosofía del taekwondo llevarla a la vida cotidiana y eso creo que me sirvió para salir en adelante en los peores momentos por ahí de mi vida. ¿Recordás cuándo fue la primera vez que te pusieron una medalla? Una medalla y el primer trofeo que levanté, ya te digo, fue, no me acuerdo, a ver, yo empecé en el año 89 taekwondo, así que quiero pensar que competí la primera vez en el año 90, en el club, ya te digo, Villa Alice, que me dieron un trofeo. ¿Y de ahí hasta la última, o el último trofeo? Y la última fue en Italia en el 2014. Bien, me decís Italia y empiezo a pensar en todos los viajes. Tenemos detrás de la escenografía imágenes que son muy fuertes porque uno lee el país o la ciudad, las ciudades donde estuviste y claramente has tenido bastante avión. Eso nos ha quedado claro. Contame un poco qué recordás de los viajes, cuál fue quizás el viaje que más te impactó. El viaje que más me impactó fue el de Italia. El de Italia porque, ¿El del año pasado? El del año pasado. Porque se conjugaban un montón de cosas.
era la última competencia porque era mi despedida, porque tenía la posibilidad de conocer el Vaticano, lo que es Roma. Entonces, viste, se conjugan un montón de cosas. ¿Decidiste retirarte de la competencia? Sí. Creo que ya había competido a nivel mundial en 3 mundiales, pude integrar la selección, siendo senior pude integrar la selección de adultos en dos mundiales, que fui el único senior que tuvo esa posibilidad. Claro. Entonces creo que ya era lo último, ya ¿para qué más? Creo que uno tiene que saber cuándo decir basta, hasta acá llegué. Y es una cuestión también psicológica que te pregunto y voy justo a punto hacia ese lado, ¿se va nutriendo un poco del papel que tomás como entrenador, como profesor? Claro, porque... Ocupando esos espacios quizás que quedaron vacíos. Porque siempre tuve la suerte, no, porque nos preparamos, suerte no es, nos preparamos para competir a nivel mundial. Entonces, en cada mundial pude llevar a alumnos míos a competir también, en distintas categorías. Claro. Y eso te demanda mucho tiempo. Te demanda mucho tiempo de preparar a tus alumnos y a la vez prepararte yo. Entonces, estar con mi alumno en el rincón y por ahí te llaman por el micrófono y tenés que ir a competir. Claro. Entonces, ya había decidido que no lo quería hacer más. ¿Entendés? Entonces dije, me lo había puesto en mi cabeza, y había hablado con mis alumnos cuando fuimos a Italia. Si me llaman a competir a mí y ustedes estaban compitiendo, no voy a ir a competir. Ya estaba decidido. Todo un acto de honestidad, de sinceridad y de... ¿también? Y porque, viste, nunca dejé a un alumno solo. Claro. Y por más de que era mi despedida, no lo iba a hacer. Es que en esas competencias uno capaz lo ve de afuera y no tiene mucha idea y dice, bueno, uno siempre ve un ring de boxeo, un espacio donde se juega, una cancha de fútbol donde están todas las cámaras apuntadas al centro del campo y así con todos los deportes, y en realidad en este tipo de competencias hay competencias en paralelo constantemente y tenés que salir de un lado para el otro. Claro, en el mundial calculale que mínimo hacen 5 o 6 áreas, ¿viste? Y los estadios son muy grandes. Entonces por ahí tenés que ir de una punta a la otra. Y con lo importante que es la contención quizás para un alumno que compite por primera vez afuera de su país. Sí. Pues imagínate que ahora a Italia yo llevé a un nene de 11 años que compitió, justo se inauguró la competencia pre-junior para competidores de 11, 12 años a nivel mundial. Yo tuve la suerte de clasificar a un nene, entonces no lo podés dejar solo. Y a su vez, clasificarlo te llenó un poco el corazón. Y fue algo muy reconfortante. Yo tuve el primer alumno que clasificó para un mundial para Australia en el 2006, que salió campeón del mundo. Después en el mundial de Inglaterra en el 2007 clasifiqué, en realidad fueron una mujer y otra mujer, 2 mujeres. En el 2007 en Inglaterra fue otra mujer que también salió campeona del mundo. Y tuve la desgracia, eso me dolió mucho, porque a ninguno de los 2 mundiales pude acompañarla. Claro. Por la parte económica. Eso me había pinchado un poco, porque, viste, dejarla sola, más a una mujer, no fue fácil. Y así como está en este momento, lo van a ver más de una vez y los que lo conocen lo habrán visto así cientos de veces. Me contaban antes de hacer esta nota que hace un año en Italia, cuando le iban a entregar un premio al mejor competidor, estaba en esta misma imagen. Mírenlo, así, Aníbal con el termo y el mate en la mano y ni se enteró que le iban a dar el premio. Así es, sí. Primero que sinceramente no lo esperaba. Era la combinación, por ahí como hablábamos hace un rato, de un cierre que era el final de la competencia, habíamos terminado de competir, entregan todas las medallas y al final entregan
el Obra, le dicen, el premio al mejor competidor del mundial. Y bueno, estábamos en la tribuna tomando mate con los alumnos y así como estamos ahora. Y bueno, cuando me llamaron, viste, uno queda un poco desubicado, no entiende. Y mis alumnos, había una mamá que nos acompañó, que me decían, Sabón, es usted. Así que tuve que bajar así como estaba, la bandera de la Argentina al hombro y a recibir el premio. Se lo entregaste al primero que lo viste. A recibir el premio. Bueno, de esos viajes hablábamos antes, la cantidad de lugares que pudiste estar, pero me imagino también lo que tiene que ver con la convivencia con tus alumnos, con el día a día, con la estadía en diferentes lugares, con gente con la que te podés ver todos los días, pero no dormís en el mismo espacio. ¿Cómo vas desarrollando eso en base también a lo que aprendiste? Y mirá, el trabajo que hago lo considero sumamente profesional. ¿En qué sentido? A medida que se va secando la competencia, entrenamos muchas horas por día. Soy de charlar mucho con mis alumnos, sea varón, mujer. Me interesa saber todo lo que hace el alumno durante el día, porque eso depende mucho después del rendimiento que va a tener el alumno. Por eso considero que el trabajo que hago es sumamente profesional. Si descansa, si no descansa, si come, si no come, si sale, con quién sale, si tiene novia, si no tiene novia. Si es mujer, imagínate todo lo que implica. A veces más complicado también. Más complicado. Bueno, todo eso necesito saberlo. Eso justo te iba a preguntar respecto de quizás algunas situaciones con chicos y chicas de vulnerabilidad, ya sea por la situación económica o familiar del chico o de la chica, por la situación anímica y psicológica. Sí. Puede ser una persona que... Influye mucho. ¿Te ha tocado así algunos casos que tengas que poner la mano y decir, che, te ayudo? Sí, porque ya te digo, la competencia a nivel mundial no es fácil. El estrés que produce es muy grande. Tiene desgaste físico, tiene un poco de desgaste psicológico porque siente presión. No mía, pero siente esa presión, ¿viste? Por ahí de parte de la familia, de parte de los amigos, de parte de los mismos compañeros. Entonces, uno tiene que estar constantemente hablando. Claro. Más de uno una vez ha querido, ¿viste? Como quien dice, tirar la toalla. Sí, y claro. Te dice, basta, no quiero saber nada, no voy. ¿Pero no te pasó a vos también alguna vez de chico? Es decir, che, ¿esto no es lo mío? Y en el momento del fútbol. Dijiste que tuviste que tomar decisiones en un momento. Sí, tomé esa decisión. Claro. Sí. Y también justamente te preguntaba de lo que aprendiste, te decía, porque cuando fuiste joven y cuando tuviste que aprender lo que es el arte del taekwondo, ¿tuviste maestros? Tuve maestros, sí. ¿Te dejaron recuerdos buenos? Sí, me han dejado muy buenos recuerdos, muy buena enseñanza. Hemos compartido momentos muy lindos en la vida. Pero bueno, por esas cuestiones de la vida, yo me quedé en Berisso y el que me enseñó hasta ese momento decidió emigrar y bueno, uno tiene que buscar nuevos horizontes. ¿Y algo de lo que aprendiste, crees que más allá de la cuestión técnica del deporte, crees que algo de lo que aprendiste lo aplicaste después con las cuestiones de valores, sentimentales, lo que fuera? Repito lo que te decía hoy. Creo que traté de mejorar lo que aprendí. Porque, a ver, el taekwondo tiene una parte que es deportiva y tiene una parte que es tradicional. La parte que es tradicional traté de hacerla más tradicional todavía. Por eso te digo que leo mucho, investigo mucho. Y la parte que es deportiva, día a día trato de darle lo último que hay en entrenamiento. Puede ser en mediano rendimiento o en alto rendimiento. Eso creo que hizo que hayamos tenido logros tan importantes a nivel tanto nacional, provincial o mundial. Decís, leo mucho, busco internet. ¿Crees que en este deporte se ha avanzado en cuestiones tecnológicas, ya sea desde su práctica como desde su información? Que eso creo que no lo dudo porque... A ver, desde su práctica, todo el mundo, yo veo que todo el mundo quiere innovar, pero también veo que todo el mundo no sabe innovar. Entonces, en vez de ser evolutivo, es involutivo. Y, por ejemplo, ¿podés dar algún caso? Y porque, a ver, no todas las personas pueden hacer lo mismo. ¿Me explico? Sí. Entonces, en algunas personas
podés crear algo bueno y en algunas personas los podés dañar, si es físicamente. No todas las personas están preparadas para hacer lo mismo. ¿Hay mejoras en la forma de entrenar o en las herramientas para el entrenamiento? Sí. Porque quizás uno lo ve de afuera y dice, bueno, es un entrenamiento que tiene cuestiones funcionales o claro, que no hay quizás mucha necesidad de máquina, claro, pero también algo tecnológico tiene que servir. Sí. Hoy ya te digo, hoy por hoy el entrenamiento en cualquier deporte ha evolucionado. Ha evolucionado y sigue evolucionando. En el taekwondo pasa lo mismo. En el taekwondo y en cualquier arte marcial. Depende del alumno o depende de la persona, yo considero que es el tipo de entrenamiento que le tenés que hacer para que llegue a ese objetivo a cumplir. Claro. ¿Me explico? Sí. Y volviendo un poquito sobre los viajes, también sobre la rutina, no te lo voy a pedir en un espacio físico puntual. ¿Qué anécdota recordás? Ya sea anécdota, es el momento en el que tenemos que pinchar a los entrevistados y que sean sinceros y cuenten con honestidad lo que recuerdan, ya sea tanto en el día a día, como te decía recién, o también en los viajes, que seguramente algún recuerdo te tiene que haber quedado. Sí, en los viajes mucho. Bueno, anécdotas sinceramente malas ninguna. No mala, pero me acuerdo cuando... Que se recuerdan con gracia, por lo menos. Sí, que se recuerdan con gracia. Eso es importante. Creo que habíamos viajado a Canadá en el 96 y bueno, cuando llegué al aeropuerto no tenía las valijas. Mis valijas habían ido para Europa y yo estaba en lo que es América. Así que tuve que esperar casi 2 días que vuelva mi valija. Tuve 2 días con la misma ropa, todo. No tenía... Al borde del infarto. ¿Qué te parece? No tenía nada. Pero lo bueno es que la aerolínea me dijo, quédese tranquilo que tal día, a tal hora va a tener las valijas en su hotel y... Se cumplió. Se cumplió, pero tuve casi... No fueron 2 días, pero 1 día y un poquito más. Ahora pero... en cualquier viaje se chequea todo, ¿no? ¿Viste? Desesperado. Sí. Bueno, y después anécdota un montón. Cuando fuimos a Corea, en el 2010, sufrí mucho la parte de la alimentación porque viste que la alimentación es totalmente distinta a nosotros, el horario es totalmente distinto a nosotros. Sinceramente no comía golosinas porque sabía lo que era. Probé después, bueno, insectos, como te contaba recién. Ellos comen todo eso. ¿Y cómo recibió eso el organismo? Y yo lo probé porque quería sacarme esas dudas, ¿viste? A ver qué... ¿Te llenó por lo menos? No probé mucho, probé poquito. Pero viste que por ahí Marley y todo eso era de probar y yo quería saber si era verdad. Y sí, ellos viven de eso. Sí, está en el día a día, no es una cuestión... No. extravagante, por lo menos para ellos. Quizás para este lado del planeta sí. Sí, ellos viven de eso, se alimentan de eso. Después un viaje muy fuerte, como hablábamos hoy, fue el de Italia, poder conocer el Vaticano, la Capilla Sistina, el Coliseo mismo. ¿Y en qué año, no? También, un año después de un Papa argentino. Claro, eso fue muy fuerte, me caló muy profundo, como quien diría. ¿Tuviste hoy hablábamos de altibajos, alguna etapa, no sé si decirlo oscura o tal vez con una mala racha, viste que hay momentos de la vida donde las cosas lamentablemente empiezan a enfilar hacia un lado negativo y uno se pregunta cómo se hace para salir de ahí? ¿Te pasó? Ya sea del aspecto deportivo, emocional, físico, lo que fuere. No, mala racha no. Por ahí cuando hace 10 años, 11 años hace que estamos acá, en este Dohan. Cuando recién empecé, no era una mala racha. Sí, empezar a remarla y juntar alumnos, eso me costó. Económicamente sí, claro. Me costó, económicamente tuve que pedir para comer, lo cual no me avergüenza decirlo. Claro. Pero siempre pensando en positivo. No, mala racha, nunca me lesioné, porque ya te digo, siempre investigué hasta dónde puede llegar el cuerpo. Entonces no tuve esa mala racha. Siempre, a ver, y no te miento, soy muy positivo. Muy positivo. No, está claro, desde que nos recibiste en este lugar nunca te vi poner una cara mala. Habrá que preguntarle después a los alumnos a ver qué es lo que soy opinan. Sumamente positivo. Mis alumnos a veces me esquivan porque es como que los no canso, tienen tanta ¿viste? Buena onda. Claro, los canso, los vuelvo locos. Pero a la hora de la exigencia, ser rígido, ¿no? Soy exigente. No rígido en forma absurda. No, soy exigente. Claro. O sea, a ver, vos querés
aprender, yo te enseño. Pero vos me pediste aprender. Poné las ganas, por lo menos. Soy exigente. Aprender vas a aprender. Claro. Soy muy exigente en eso, pero porque soy exigente conmigo. ¿Me entendés? Entonces, vos confías en mí. Y te dio frutos, además. Y yo creo que si no hay exigencia, no hay logro. Claro. ¿Viste? Yo soy muy de pensar que muchas personas llegan muy lejos, pero muy pocas alcanzan la gloria. Y la gloria es sacrificio. Sin sacrificio no hay gloria. La gloria es sacrificio. ¿Y sí? ¿Qué más es la gloria? La gloria es poder alcanzar lo que uno se proponga. ¿Me entendés? Sí, no solamente es ganar, ¿eh? Claro, sí, no es una cuestión del No es de éxito ganar. deportivo. No. Tampoco el éxito es ganar, ¿no? No. Quizás sí se puede hacer la comparación. Y claro, porque, a ver, sea poco o mucho lo que vos te propongas, si lo alcanzás, eso es gloria. Para mí eso es gloria. ¿Hay algo en tu día a día de esa quizás frase ya común, un lugar común que es: llego a mi casa, abro la puerta y me voy a dormir con una sonrisa porque sé que está el trabajo cumplido? ¿Vos lo ves así en tu vida? Mira, yo siempre se los digo a los chicos. Yo me levanto muy temprano y me acuesto muy tarde. Anoche no te quiero mentir, 2 menos 25. Me puse a hablar con otro de mis compañeros, porque charlo con mucha gente del exterior también. Y me decía, ¿no tienes sueño? No tengo sueño, porque disfruto ese momento de hablar, ¿entendés? Y no, a ver, yo puedo estar cansado, pero me acuesto y me acuesto feliz. Feliz por el día que pasé, ¿me entendés? Sí, no. Sea o poco, es gratificante mucho, eso, ¿no? Y yo sí. Hay gente que se levanta muy temprano, se acuesta muy tarde y muy cansada. Pero se acuesta encima renegando. O sin querer despertarse el otro día, Claro, con pocas ganas por lo menos. Yo por ahí hay veces que duermo 4 horas, pero porque tengo ganas de levantarme el otro día. Antes de uno de estos viajes me imagino que se Y duerme poco, ¿no? No dormí. Se duerme. No dormí. Poco y Claro. nada. Aníbal, si te tengo que preguntar cómo ves este gimnasio, cómo ves tu carrera como profesor y como profesional, de acá a 5, 10, 15, la cantidad de años que vos quieras ponerle. ¿Cómo la veo? Me veo siempre dando clases. Rodeado de alumnos, de afectos. Creo que ellos son el motor un poco de todo esto que hacemos, porque ellos también piden más. Entonces eso te motiva a siempre a ir a más, ¿viste? Claro. Me gustaría dirigir la selección argentina de taekwondo. Ese sería por ahí el último eslabón del cual uno aspira. Eso creo que sería, el último eslabón. No me desespera, no me quita el sueño, creo que todo es por decantación, así que en algún momento creo que se puede dar. Nada, después vivir con mi familia, feliz como vivimos. Aníbal, gracias por tu tiempo, gracias por la nota, por abrirnos las puertas en el gimnasio y te deseo el mayor de los éxitos con la palabra éxito como la charlábamos recién. Bueno, te agradezco a vos sinceramente por tomarte tu tiempo, molestarte en esta nota. Creo que salió una charla bárbara, es la mejor forma de por ahí de conocer a las personas. Terminamos de este modo una nueva edición de HD Historias Deportivas, un programa del canal Berisso Televisión. Vamos a seguir recorriendo y contando las historias de los diferentes deportistas de Berisso. Nos vemos la próxima.